Para resolver los diferentes cálculos náuticos dentro del temario de capitán de yate, desarrollo en este curso online unas fórmulas específicas para cada caso en concreto, que las tenéis en fichas de consulta rápida de navegación astronómica y cálculos náuticos. Así, tenéis una fórmula para el cálculo de la altura estimada, para el cálculo del azimut estimado, para el cálculo del rumbo ortodrómico y de la distancia ortodrómica. Todas estas fórmulas son obtenidas a partir de las tres fórmulas fundamentales de la trigonometría esférica que os muestro aquí. La fórmula del coseno y la de la cotangente son las más utilizadas y es interesante que comprendáis bien su empleo, porque así tendréis un segundo método de resolver los problemas de cálculos astronómicos. Así podéis resolver los problemas empleando las fichas de consulta rápida o bien dibujando un triángulo de posición y después de anotar los datos de los lados y los ángulos conocidos y en función de qué incógnitas tenemos, debemos saber si tenemos que emplear la fórmula del coseno o la de la cotangente. Para que no haya duda, en un triángulo esférico hay tres vértices, polo elevado, cénit y astro, hay tres lados, colatitud, distancia cenital y codeclinación, que son medidas angulares porque son arcos de círculo máximo, y hay tres ángulos entre estos lados llamados azimut astronómico o ángulo cenital, ángulo en el polo y ángulo paraláctico. Entonces, un triángulo esférico tiene en total 6 ángulos. En las fórmulas que vamos a emplear del coseno y de la cotangente, relacionamos lados y ángulos, y esto que no os lleve a un error. Por una parte tenemos lo que llamamos ángulos y por otra parte tenemos lo que llamamos lados, aunque ya sabéis que son ángulos también. Voy a resolver un supuesto práctico para que lo entendáis mejor. Pregunta número 37 del examen de julio de 2016, convocatoria de Ibiza y Menorca. Se pide el cálculo del desvío de la aguja, que sería el mismo supuesto de otros problemas que piden calcular la corrección total al orto u ocaso del Sol. Dibujo un triángulo de posición cualquiera, sin importarme de momento los datos del enunciado. Dibujo los tres vértices del triángulo, polo elevado, cénit y el astro. Ahora dibujo los tres lados del triángulo, con latitud, 90 grados menos la latitud, distancia cenital, 90 menos la altura, y la codeclinación o distancia polar, que será 90 grados más o menos la declinación, y en este dibujo será 90 menos la declinación. Y dibujo los dos ángulos que me interesan entre estos tres lados, que son el ángulo en el polo representado por P y el ángulo cenital o azimut astronómico representado por Z mayúscula. Ahora, según los datos del enunciado, voy a anotar qué datos conozco y cuál es la incógnita. El problema del examen me pide calcular el desvío de la aguja, que es lo mismo que decir el valor de la corrección total. La corrección total es igual a azimut verdadero menos azimut de aguja. El azimut de aguja es un dato del enunciado y la incógnita será el azimut verdadero. En este tipo de problemas, el azimut estimado, que obtendremos por las fórmulas de la trigonometría esférica, asumiremos que es igual al azimut verdadero. Ahora, el problema que se nos presenta es: ¿qué fórmula tenemos que emplear para resolver este problema? La fórmula de la cotangente vemos que relaciona dos lados, el ángulo comprendido entre ellos y el ángulo opuesto a uno de ellos. Los dos lados son datos que conocemos, pero los dos ángulos los desconocemos, entonces esta fórmula no la podemos emplear. La fórmula de los cosenos relaciona tres lados y un ángulo. Así vemos que los tres lados, distancia cenital, colatitud y codeclinación, los conocemos y la incógnita es el ángulo, que es el azimut astronómico. Entonces esta fórmula es la que debemos emplear. Si empiezo desarrollando esta fórmula con un lado cualquiera de los tres, iré por mal camino. Me debo fijar que el ángulo opuesto es Z, entonces debo empezar por el coseno del lado que no toca a este ángulo. Coseno de 90 menos D es igual al producto del coseno de los otros lados, que es coseno de 90 menos la altura por el coseno de 90 menos la latitud, más la suma del producto de los senos de estos dos lados, seno de 90 menos la altura por seno de 90 menos la latitud, por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos lados, que es coseno de Z, coseno del azimut. La relación entre los ángulos complementarios la podéis ver aquí y es muy fácil de memorizar. Así, el coseno de 90 grados menos la declinación será igual a seno de la declinación. Seno de la declinación igual a seno de la altura por seno de la latitud más el coseno de la altura por coseno de la latitud por coseno del azimut.
Al ocaso verdadero del Sol, la altura sobre el horizonte evidentemente es 0. Ahora veis que según este dibujo, el seno de 0 grados tiene un valor de 0 y el coseno de 0 grados tiene un valor igual a la unidad. Tecleando en la calculadora llegaréis al mismo resultado. Seno de la declinación es igual a coseno de la latitud por coseno del azimut. Despejo el coseno del azimut, que es igual a seno de la declinación dividido por coseno de la latitud. El dato de la latitud lo sé, pero me falta calcular la declinación en el momento de la puesta del sol. Voy al almanaque náutico, la página del 31 de octubre del 2016, y veo que figura solo la salida del sol. No hay problema, voy a la página anterior o a la siguiente en donde sí que figura la puesta de sol. La latitud de estima es 31 grados norte y veo que figuran los datos para la hora de la puesta a los 30 y 35 grados de latitud norte. Realizo una interpolación aproximada y anoto que la hora de puesta de sol en los 31 grados norte será a las 17 horas 12 minutos. Esta hora es la hora civil en Greenwich del ocaso del sol al pasar por el meridiano de Greenwich y siempre se aproxima como la hora civil del lugar de puesta de sol por el meridiano de estima del observador. Como en el enunciado no figura la longitud de estima, voy a suponer que esta hora es la hora civil en Greenwich o tiempo universal del ocaso del sol al pasar por el meridiano del observador. Y no preocuparos, porque el error que vamos a cometer es mínimo, porque la declinación del sol varía muy poco en un día. Así veo que la declinación del sol para las 17 horas 12 minutos en tiempo universal o hora civil en Greenwich tendrá un valor aproximado de 14 grados 24,1 minutos negativos. Vuelvo a la fórmula y coseno de z es igual a seno de 14 grados 24,1 minutos dividido por coseno de 31 grados. El signo negativo de la declinación no lo tengo en cuenta y voy a poner la declinación en valor absoluto o en positivo. Obtengo un resultado de 0,290162. Tecleo Shift Cos y obtengo que el azimut tiene un ángulo de 73,13 grados en valor cuadrantal. Ahora debo de ver si tendrá una componente norte o sur y este u oeste. Será sur porque en octubre y en latitud norte el sol se pone por el suroeste. Y también vemos en el almanaque náutico que la declinación del sol tiene un valor negativo. Y será oeste, que es por donde se pone el sol. Le sumo 180 grados y obtengo un valor del azimut verdadero igual a 253,13 grados. Como corrección total es igual a azimut verdadero menos azimut de aguja, 253,13 grados menos 253,5 grados igual a menos 0,37 grados, que es la respuesta B. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y ahora comprendas mejor el empleo de las fórmulas de la trigonometría esférica.